Muy buenas tardes. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al módulo 4, Interés Superior de la Niñez en las Resoluciones, en el marco de las actividades del Taller de Argumentación Jurídica 2022. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos el mensaje del comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Adelante, comisionado, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Una vez más tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar en esta tarde de lunes con todos quienes han decidido sumarse a este importante proyecto desde el Info Ciudad de México. En esta ocasión tenemos un invitado particularmente relevante, mi querido amigo el maestro Luis Espíndola Morales. Ya la directora, nuestra directora Jessica Báez, hará la presentación formal, pero quería estar aquí presente el día de hoy porque representa, insisto, para mí un verdadero honor que nos acompañe. Él actualmente es magistrado en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un hombre que, como verán, cuenta con una amplia experiencia tanto académica como profesional en esta y otras muy diversas asignaturas. Así que hoy, para no restarles tiempo, solamente quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo, agradeciéndole muchísimo esta importante oportunidad que nos brinda al Instituto de Transparencia de la capital del país con su valiosa presencia y disertaciones. Muchas gracias, querido maestro. Muchas Adelante, gracias, Jessica. comisionada. Sí, gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la directora de Vinculación y Proyección Estratégica del Info Ciudad de México, la maestra Jessica Paloma Báez Benítez. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y todos. Sean bienvenidos a nuestro módulo denominado Interés Superior de la Niñez en las Resoluciones, a cargo del magistrado, el maestro Luis Espíndola, para lo cual me permitiré leer brevemente su semblanza curricular. El maestro Espíndola es maestro en Derecho Procesal Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Es licenciado en la materia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III en Madrid. Fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación por el periodo 2020-2029. También fungió como consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro y como director general adjunto de la Dirección General Jurídica de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. En el tribunal, su labor empezó como profesional operativo, posteriormente secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Toluca. En Sala Guadalajara también se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, mientras que a nivel local, en el Tribunal Electoral de Querétaro, fue secretario de Acuerdos y proyectista. Como académico, ha impartido diversas asignaturas a nivel licenciatura, posgrado, tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Barra Nacional de Abogados y en la UNAM. Como conferencista ha sido ponente en diversos talleres y actualmente es autor del libro Ilegalización de los partidos políticos, la necesidad de su regulación en México. Coautor de 16 publicaciones y ensayista en más de 20 textos. Sin más preámbulos, magistrado, le cedemos el uso de la voz. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí en el marco de las actividades del Info Ciudad de México. Quiero agradecer, por supuesto, a mi amigo el comisionado Julio César Bonilla por su siempre atenta y amable consideración al invitarme a este taller, a estas actividades que realizan. Un reconocimiento, por supuesto, a todas las comisionadas y comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México. Por supuesto, a su comisionado presidente, también un querido amigo, Aristides Guerrero. A las comisionadas también, por supuesto, y a todo el personal que hace posible, a todo el funcionariado del Instituto de Transparencia, también mi agrado y mi reconocimiento por este trabajo
que en estos momentos pues está dirigiendo también una querida amiga, la maestra, cuasi doctora, Jessica Báez. Un saludo, Jessica, muchas gracias por la amable presentación. Pues ahora me han pedido platicar un poco sobre el tema de interés superior de niñas, niños y adolescentes, argumentación jurídica propiamente, en su vertiente de argumentación jurídica. Quiero agradecer también a los asistentes y a quienes nos siguen en redes sociales. Vamos a iniciar. Trataré de no ser tan extenso en mi participación, porque una parte de mi presentación va en el sentido de explicar un poco algo de parámetros, de lineamientos, de directrices en relación, aspectos comunes en relación con el tema de interés de la infancia y de la adolescencia, protección del interés superior de la infancia y de la adolescencia. Y un segundo bloque pues tiene que ver con un poco de lo que hacemos en la sala y el involucramiento que tiene en al menos 2 de nuestras sentencias sobre argumentación jurídica y protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Pues bien, hecho lo anterior y dado un bosquejo de lo que abordaremos a continuación, pues simplemente señalar que vamos a abordar pues todos estos contenidos básicos, algunos aspectos normativos, jurisprudenciales, algunos ejemplos de herramientas y determinaciones orientadas a materializar los conceptos de esta naturaleza y pues las 2 sentencias que les comentaba. Una de ellas tiene que ver con la protección de la imagen de niñas, niños y adolescentes, con la protección de su integridad, de su seguridad, y otra tiene que ver, otra sentencia tiene que ver con la protección de la imagen y de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero con una perspectiva de interculturalidad, ¿no? Me parece que son 2 de estas sentencias las que he seleccionado para poder platicar un poco diferentes perspectivas que se han tenido al respecto. Pero bueno, iniciaremos con conceptos básicos relacionados con patria potestad y responsabilidad parental. Bueno, ¿qué supone la patria potestad? Pues la patria potestad parte de la idea general de que las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y sus padres, madres, tutores o personas cuidadoras son asimétricas, por lo que tienen como fundamento una especie de sujeción de aquellos de niñas, niños y adolescentes basadas respecto de sus padres, madres o quienes ejerzan pues especie de o esta figura jurídica de la patria potestad está basada en el ejercicio de un poder que ejercen los padres, madres y personas cuidadoras con sujeción a la potestad de estos niños, niñas y adolescentes. Se trata de en relaciones asimétricas entre padres, madres, tutores, que tienen como fundamento una sujeción de niños y niñas basada en el poder. ¿De dónde surge o cuál es el origen de la patria potestad tal y como se concibe o se trae en el orden jurídico mexicano? Pues tiene que ver con una institución del derecho romano que daba al padre de familia, o también denominado pater familias, un poder omnímodo sobre las personas que la integraban. Esta figura, en su momento, llegaba a conceder inclusive el poder de disposición respecto de las personas mismas, de modo que podía comerciar con ellas, expulsarlas del núcleo familiar e inclusive disponer de su vida. Esta figura de la patria potestad pues tuvo evidentemente una evolución muy importante hasta nuestros días, ya dado el marco de derechos humanos y dado el marco de la evolución social, de el reconocimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes, no solamente desde el plano constitucional, sino también desde el ámbito de la suscripción de diversos tratados internacionales y de diversos precedentes.
hasta llegar a conceptos como la responsabilidad parental. ¿Qué es la responsabilidad parental? Pues se concibe fundamentalmente como un conjunto amplio de derechos y deberes hacia la promoción, salvaguarda y del bienestar del niño, niña y adolescente. Recording stopped. ¿Qué incluyen este tipo de derechos y deberes? Entre otros podemos destacar pues, el cuidado, protección, educación, mantenimiento de las relaciones personales, pues también la determinación de la residencia, administración de la propiedad, entre otros, como la representación legal, se podría decir. ¿Qué implica esta serie de circunstancias a las que nos hemos venido refiriendo sobre la responsabilidad parental? Pues implica que la relación de niñas, niños y adolescentes y sus padres, madres o personas cuidadoras no se basa en una relación de poder, sino que la idea de responsabilidad parental pues se conforma, se estructura en torno a los intereses superiores de niñas, niños en el marco de esta relación. De esta manera, las atribuciones legales sobre la crianza y el cuidado de los adultos pues tienen que ver con pues, la limitación de los derechos o intereses de la niñez. Esto pone énfasis en la responsabilidad que tienen los padres, las madres o personas cuidadoras y no en los derechos propiamente que cada uno de ellos pueda tener. Con esto se busca destacar que las niñas, niños y adolescentes no son una suerte de propiedad o posesión de ser controlada, de ser sujeta a un control por los padres y madres, sino que son personas que deben ser cuidadas por ellos. Existe un deber de cuidado. En esta relación parental también encontramos una suerte de derechos parentales. Tienen derechos, nos tendríamos que preguntar si tienen derechos las madres y los padres o quien ejerzan la responsabilidad parental. Bueno, al respecto es importante destacar que existen dos posturas. La primera tiene que ver con la que sostiene que no tienen derechos fundados en intereses independientes de su responsabilidad parental. Y la segunda, pues tiene que ver con la que señala que los derechos parentales se justifican en intereses propios de las madres y padres, tales como los derechos parentales de control, residencia, o con quien tiene una especie de guía moral religiosa y uso de tiempos de niñas y niños. De ahí pasaríamos a explicar más detalladamente lo que es la tesis de la inexistencia de derechos. En ese sentido, los derechos se orientan hacia la protección de sus titulares, no en beneficio de quienes actúan en sus intereses, es decir, de sus madres y padres. Una vez que padres y madres entran en una relación de cuidado, pues se convierten en fiduciarios de los niños, niñas y adolescentes. Es una forma de relación que como tal no puede estar gobernada por los intereses de padres y madres. Mientras padres, madres, hijos e hijas tienen intereses específicos asociados a la crianza, solo los intereses de la niñez es posible derivar los intereses o los derechos vinculados a dicha forma de relación. El derecho a ser cuidados por sus padres y madres propiamente. Tenemos otra que es la tesis de la existencia de los derechos. Esta tesis parte de la premisa de que madres y padres sí tienen derechos, pero existen dos posturas en las que se identifican dos tipos de derechos parentales, independientes o originales e indirectos o derivados. En cuanto a los derechos independientes u originales, se parte de la idea de que los intereses de padres o madres no son menos relevantes o importantes que los intereses de niñas, niños y adolescentes en la propia sociedad. Los postulados, los intereses expresivos de padres, madres, no se reducen a un deber fiduciario a favor de los intereses de sus hijas o de sus hijos, sino que son un vehículo por medio del cual
las personas pueden realizar y perpetuar sus compromisos distintivos, tal y como lo podemos apreciar pues de una manera un poco más sucinta en las láminas que aparecen expuestas en la presentación. Los derechos parentales surgen del interés o derechos de los padres y de las madres a desarrollar y vivir entusiastamente un cierto tipo de relación humana significativa. Los derechos dependientes o derivados. Bueno, los derechos parentales se justifican por los beneficios que se producen en niños, niñas y adolescentes. Tienen un derecho contra terceras personas para que no intervengan en su cuidado. Por lo tanto, podemos decir que quienes tienen a su cargo la patria potestad tienen un derecho indirecto o derivado contra contra diferentes formas de interferencia. Los padres tienen derechos en la medida en que son instrumentales para asegurar el bienestar o los intereses o derechos. El interés superior de la niñez. ¿Qué podemos decir en relación con el interés superior de la niñez? Bueno, la segunda sala de la Suprema Corte pues ha identificado que el interés superior de la niñez es un concepto eminentemente complejo. Se trata de un derecho sustantivo, también se concibe como un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento, lo que exige que debe ser la consideración primordial en cualquier caso que involucre a la niñez, no solo en la toma de decisiones, sino en todos los actos y también en las conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Hay diversas tesis al respecto, criterios que inclusive lo conciben como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. La triple vertiente del interés superior. ¿Qué implica esta triple vertiente del interés superior de la infancia? Conforme a lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en atención al carácter primordial de la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes, esta triple vertiente implica el establecimiento de todas las medidas de protección que la condición de la niñez requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha señalado también que en los asuntos en los que se involucren los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes, no es necesario que se genere un daño a sus bienes o derechos para que sean afectados, sino que basta con que estos se coloquen en una situación de riesgo para adoptar las medidas más benéficas para su protección, en el entendido de que el concepto de riesgo no debe entenderse como evitar pues una situación perjudicial, sino como adoptar una medida que resultará desde luego mucho más benéfica para el niño, niña o adolescente que se involucre en la causa. Tenemos diversos instrumentos como el protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren la protección de niñas, niños y adolescentes, emitido por la propia Suprema Corte, en la que podemos destacar pues como implicaciones al interés superior de la niñez, pues colocar su plena satisfacción como parámetro y fin en sí mismo. Es importante definir la obligación del Estado respecto de las personas menores de edad y orientar las decisiones que protegen los derechos de la niñez. También tenemos el concepto de autonomía progresiva. ¿Qué implica este concepto y cómo se puede emplear? Para la determinación de casos específicos, este concepto impone el deber de atender a la voluntad del niño, de la niña y del adolescente, considerando sus deseos, sentimientos y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento. En esta línea, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes contempla a la autonomía progresiva como principio rector y un principio de actuación en toda clase de procedimientos, ya sean administrativos, judiciales o cualquier otro que involucre la necesidad de proteger sus derechos, así como también en relaciones familiares,
que implica el deber de recabar y atender su opinión, su consentimiento, atendiendo a circunstancias específicas conforme a la edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y la madurez, así como la promoción y participación en cuestiones públicas. En este sentido, pues, dados los parámetros básicos que podemos destacar en relación con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues pasaríamos a relatar un poquito algunas sentencias en la sala especializada relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes en el ámbito político electoral, particularmente en difusión de propaganda difusión de propaganda política o electoral, y también, por supuesto, en lo relacionado con pues, actos proselitistas en el que pudieran estar vinculada la protección de la imagen de niñas, niños y adolescentes. Que desde luego tiene que ver mucho con el modelo de comunicación política y el impacto que este modelo de comunicación política puede tener o puede conllevar en relación con la ineludible obligación de los actores políticos de proteger en todo momento la imagen, la privacidad, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros derechos, su sano desarrollo, entre otros aspectos que deben ser tomados en consideración, su seguridad, su integridad, entre varias circunstancias, dado que estamos hablando de la participación de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos, en espacios donde la exhibición de su imagen, de sus perfiles, de su participación en general en el ámbito público, político, electoral, pues puede traer consecuencias que le pueden representar circunstancias adversas y que en todo momento deben ser garantizadas por quienes tienen ese deber de cuidado respecto de niñas, niños y adolescentes y respecto de quienes recaban el consentimiento de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, que ese consentimiento sea informado. A ver, tenemos un caso en el que se presenta la centralidad de un niño indígena en la campaña nacional de un partido político, particularmente estamos hablando de Movimiento Ciudadano. A ver, ¿qué sucede? Vamos a dar los elementos fácticos de este caso. Bueno, Movimiento Ciudadano diseña, configura una campaña institucional de creación y difusión de propaganda para el posicionamiento de todas sus candidaturas a diversos puestos de elección popular en los 3 ámbitos de gobierno, estatal, federal y municipal. Particularmente estamos hablando de las elecciones concurrentes de 2020-2021, la cual tuvo como base fundamental el uso de la imagen y de la voz y de los datos de un niño con vestimenta indígena. En este aspecto, pues una asociación civil, la Asociación de Derechos de la Infancia en México, REDIM, denuncia esencialmente que dicha estrategia de comunicación por parte del referido partido político y sus candidaturas, pues desatiende las reglas para la emisión de propaganda política y electoral al vulnerar el interés superior de el niño que aparece en los diferentes videos, canciones, jingles y diferentes actividades que son difundidas como parte de los promocionales y de la estrategia publicitaria de Movimiento Ciudadano. Es importante destacar aquí que, como lo mencioné, quien interpone la queja es una asociación civil cuyo objeto es la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Es importante destacar que el hecho de que cualquier persona puede exigir la protección, garantía y tutela
de los derechos del interés superior de niñas, niños y adolescentes como límite, como un límite objetivo, legítimo, válido para de la propaganda política o electoral, es una buena práctica a la que subyace, desde luego, la protección reforzada que deben tener en estos casos. A ver, pasaríamos al análisis del caso en concreto. En materia electoral, es necesario que previo a la aparición y difusión de la imagen de niñas, niños y adolescentes se recabe un consentimiento informado de los padres y particularmente de los niños que participan, ¿no? De las niñas. Los lineamientos aprobados para tal efecto y expedidos por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, disponen que para la aparición de niñas, niños y adolescentes en cualquier medio de difusión, y hablamos de cualquier medio de difusión, estamos hablando de radio, televisión, internet, redes sociales, plataformas de streaming, cualquier medio de difusión, medios impresos, periódicos, revistas, espectaculares, de todo tipo. En cualquier medio de difusión, en esta propaganda política o electoral, la madre y el padre o quien ejerza la patria potestad o los tutores o quien debe suplirlo legalmente en esas funciones, deben otorgar un consentimiento escrito, informado e individual. En este caso, en el expediente del que tratamos, se acreditó que únicamente el padre del niño pues tenía la custodia definitiva de su hijo, por lo cual solo era necesario recabar su consentimiento, el cual pues se emite pues en términos de los lineamientos, ¿no? Aquí es importante señalar que en la sala se dieron dos posturas. Una postura mayoritaria que considera que con el requisito formal de cumplir con el consentimiento, tanto de quien ejerce la patria potestad o tenga la custodia del niño en cuestión, en términos de los lineamientos, era suficiente para pues tener por satisfecho la formalidad y por lo tanto la garantía y protección de sus derechos. Pues esta postura mayoritaria pues genera o sostiene que se cumple con los requisitos establecidos o tasados en los lineamientos al señalar que pues los formatos se cumplieron, se llenaron debidamente, obra, datos del nombre completo, domicilio del padre, de su hijo y su firma autógrafa. Están los anexos en orden, como pudiera ser las identificaciones del padre y de la madre, copia del acta de nacimiento, identificación con fotografía del niño. Pues se constata que en la propaganda, en términos amplios, esto para los procesos electorales concurrentes, pues se da la autorización para participar en esa propaganda y aparecer en la propaganda, y que el niño participa de manera destacada, como era previsible, en los procesos electorales ya señalados. Se identifica como su consentimiento y su interés para participar con la manifestación del niño, de que son músicos, de que quieren darse a conocer y que pues ya habían participado en 2018 pues con algunas canciones, ¿no? Y algunas participaciones. Se presentan de manera posterior a la audiencia, hay una audiencia en el INE de pruebas y alegatos, ya previo a la resolución de la sala especializada, pues se dan algunas entrevistas o algunas manifestaciones del niño, donde se le hizo del conocimiento, pues, que se le iba a pagar y que pues acepta lo que se le está explicando. En este sentido, pues se considera por parte del criterio mayoritario que se tutela el interés superior del niño, porque el consentimiento se dio de manera clara y, desde luego,
pues forma parte de toda la estrategia electoral de un partido político. Se dice también que este consentimiento se redactó y otorgó pues en la materialización de pues del consentimiento del niño. De esta manera es que se establece que la denuncia sobre la posible afectación del niño en sus derechos en cuanto a el cuidado que debía tener el partido político respecto de la imagen, protección y garantía de sus derechos, estaba cuidado con el procedimiento que establecen los lineamientos, se solventa el procedimiento y pues no había nada más que establecer. Hay una postura minoritaria. Hay una postura minoritaria al resolver este asunto que señaló que los lineamientos no solamente imponen obligaciones formales, es decir, si se cumple con el requisito y el procedimiento para otorgar el consentimiento, tanto de quienes ejercen la patria potestad o custodia, como del consentimiento informado del niño, sino también imponen estos lineamientos desde la perspectiva minoritaria, imponen como requisito para la participación de niños, niñas y adolescentes en la propaganda política y electoral, pues recabar su opinión conforme al principio de autonomía progresiva. Para esto se imponen los siguientes requisitos: videograbar una explicación sobre los alcances de su participación y los riesgos, peligros e implicaciones que puede tener su exposición en actos políticos o electorales. Además, se señala que la opinión debe ser, entre otras cuestiones, libre e informada. También es importante, se destaca por parte de la postura minoritaria que se debe explicar el contenido de la propaganda en la que participará para tomar una decisión, es decir, que la decisión sea verdaderamente informada. También que el video, en el video el entrevistador únicamente se limitó a leer el mismo formato por el cual se recabó el consentimiento del padre, en este caso, que es el único que en ese momento tenía ya la custodia del niño. Pero no se le explicaron los alcances y contenidos de al menos un promocional, video o algún acto en el que participaría, sino que se expone de manera genérica que participará con el partido político sin explicarle pues los términos, condiciones, alcances, naturaleza de su participación. También en algunas de las entrevistas que se hicieron con el niño para recabar su consentimiento, pues hace referencia a que ya había grabado los promocionales con el candidato a gobernador de Nuevo León, hoy gobernador, lo que pone de manifiesto de alguna manera que dicha videograbación fue posterior a las participaciones que ya había tenido. Es decir, primero grabó, primero realizó los materiales de promoción de los videos, de la música, de las canciones, y después otorgó el consentimiento, cuando en realidad debería ser al revés. Esa es la postura minoritaria. Primero se debe otorgar el consentimiento y con posterioridad pues proceder a la elaboración de los materiales, su difusión, su promoción. Entonces, esta serie de vicios formales o procedimentales, pues en términos de las consideraciones de la minoría de la sala, pues daban lugar a una serie de irregularidades respecto de las cuales el partido político tenía que hacerse cargo. Respecto de los videos emitidos a la sala especializada, me parece que ahí hay una serie de videos que se enviaron la madrugada antes de la sesión pública de la sala especializada, donde el niño hace referencia a que reafirma su voluntad de participar en los videos en los cuales ya participó y ya se había difundido, que fue objeto de la denuncia todo esto, y pues se cuestiona si efectivamente había un consentimiento libre e informado por parte del niño.
cuando se da este tipo de situaciones de última hora, al momento en que la sala iba a resolver este asunto ya para determinar si se sancionaba o no al partido político sobre si existía una falta del deber de cuidado y garantía de los derechos del niño. También la postura minoritaria hace una valoración de la campaña institucional del partido político. Llega la postura minoritaria de la sala a asumir la posición en el sentido de que la imagen, voz y datos personales del niño fue mayor, se difundió propaganda que involucraba mecanismos de comunicación social con alcance en toda la República Mexicana, radio, televisión, redes sociales, medios impresos, inclusive hasta plataformas digitales y el uso de botargas, ¿no? Me parece que esa parte también se señala y se habla de la aplicación del interés superior del niño en este aspecto, principalmente en su vertiente de principio fundamental e interpretación legal, es decir, en estos casos pues se debe optar por la interpretación que proteja más efectivamente al interés superior del niño y atender directamente a los lineamientos que prevé el INE para aparecer válidamente en la propaganda, fundamentalmente a través de dos vías, de la manera directa, es decir, su imagen, voz o datos que se exponen de manera planeada, sin importar el plano en que aparezcan, y desde el punto de vista incidental, es decir, en donde aparece su imagen, su voz o datos que se exponen de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de estos. Respecto de la participación, pues los lineamientos pues disponen que pueden ser activa o pasiva. En la participación activa, pues hablamos del involucramiento de la niñez en temas directamente vinculados por cuestiones que incidan en sus derechos, y pasiva en los temas expuestos que no vinculan derechos de niñas, niños o adolescentes. En la campaña institucional, en este caso de Movimiento Ciudadano, la aparición del niño fue directa, es decir, fue planeada, preconcertada, y su participación fue en todos los casos pasiva. Es decir, en ninguno de los materiales en los que participó se abordaron temáticas vinculadas con los derechos y la protección y garantía de niñas, niños y adolescentes. Ningún promocional se aborda alguna temática de interés para la protección de niñas, niños y adolescentes, es decir, alguna propuesta del partido político de llegar al poder, de que sus candidaturas fueran favorecidas con el voto, iba a haber algún tipo de programa, acción, planeación sobre las problemáticas que actualmente viven niñas, niños y adolescentes. Ninguno de los promocionales venía este tipo de aspectos, ni siquiera de manera incidental. Todo eran canciones, todo eran bailes, todo eran entretenimiento, cuando, como lo acabamos de mencionar, pues parte del objeto, naturaleza y finalidad de la propaganda política o electoral en la que aparecen niños y adolescentes debe abocarse pues a planteamientos razonables de propuestas en relación con la garantía de los derechos de la niñez y de la infancia. De la adolescencia, perdón. También tenemos algunos aspectos relacionados con los lineamientos. Aquí en los lineamientos tenemos que el artículo 6º dice que los sujetos obligados deben procurar otorgar una participación activa a las niñas, niños y adolescentes en la propaganda política electoral, ¿no? Y aquí tenemos un problema interpretativo. ¿Qué debe entenderse que los sujetos obligados deben procurar otorgar una participación activa? Pues la postura minoritaria señala en principio pues que procurar supone que no existe un deber absoluto de garantizar la participación activa, ni los sujetos obligados tienen un ámbito de configuración libérrima que les permita arbitrariamente disponer de todo, en todo momento, de la imagen de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, con base en esto, se determina que el nivel de exposición es libérrimo y excede los alcances del término procurar si se analiza conforme al interés superior de la niñez.
porque se trata de un supuesto extraordinario. Primero se observa que el artículo 6 de los lineamientos prevé una hipótesis común consistente en que la participación de niñas, niños y adolescentes en materia política y electoral se da para mensajes muy concretos o participaciones muy puntuales. Sin embargo, en este asunto nos encontramos ante una hipótesis extraordinaria, que es el uso principal, destacado, preponderante de la imagen de un solo menor en una campaña institucional de un partido político con registro nacional en las elecciones más grandes de nuestra historia. También otro aspecto sostenido por la minoría es que existe un nivel máximo de injerencia en la imagen y reputación del niño en cuestión. El diseño del posicionamiento electoral de Movimiento Ciudadano incluía radio y televisión, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, redes sociales, tanto para la difusión de contenidos como para la emisión de mensajes, entre ellos destacan Facebook, Twitter, YouTube, hasta Spotify, en eventos, participación en eventos proselitistas en cada uno de los espacios en los que fue presentado, aperturas de campaña, cierres de campaña, proselitismo común, hasta el uso de botargas con la imagen del niño. También el uso de jingles y de mercado. Su participación se redujo a la interpretación de estos versos o canciones cortas, repetitivas y un tanto pegajosas, que promociona una marca. Una marca es el partido político, por lo que en relación con el partido se asemeja más a la contratación de un artista con fines laborales en el ámbito del entretenimiento que a la de un menor de edad al que se le somete a un nivel mayor, por supuesto, de exposición e identificación ideológica que difícilmente podría desvincularse en el futuro. Se emplearon, como decía, hasta botargas, de modo que se pudo prescindir en algunas ocasiones de la presencia física del niño en algunos lugares, pero no de su marca, que apuntaló candidaturas electorales, aunado a que ya era posible escuchar al niño naranja e identificarlo mecánicamente y su filiación política respectiva. También se considera por la minoría un elemento que es el efecto útil, validar esta estrategia publicitaria sería tanto como vaciar el efecto útil, es decir, la tutela mínima para poder poner por encima una especie de libre contratación entre las partes, desprovista de cualquier límite objetivo o deber de garantía de cuidado y de protección hacia el niño. La participación política y electoral, pues en estos casos, pues no buscaba entretener, sino discutir sobre sus derechos. Lo que se hizo fue lo contrario, es decir, en lugar de discutir sobre sus derechos, de hacer planteamientos serios, abiertos, razonables, pues se buscó una especie de entretenimiento, lo cual no es el objeto mismo en las campañas, al menos no está así diseñado en su origen. Esta postura emplea el concepto del interés superior como un principio de interpretación del concepto procurar, pero también a través de un derecho sustantivo, porque pone a los derechos de los niños como límites objetivos a la configuración de las campañas electorales e institucionales de los partidos políticos. Además, se busca con esta postura valorar la opinión y el contexto en el cual se emite la autorización, analizando el nivel de injerencia en su imagen y reputación, así como su instrumentalización para fines propagandísticos. Se habla de analizar la voluntad del niño y no solamente esto, sino sus implicaciones en la construcción de una estrategia electoral y si de verdad se trató de un consentimiento informado, libre, que permitiera revelar las consecuencias que pudiera derivar de su participación y el ofrecimiento de la garantía de protección que debería estar o no a cargo del partido político. Eso también fue objeto de discusión y desde luego se trata de obligaciones asimilables
a las de la responsabilidad parental en el marco de su participación en dicha campaña institucional, en algunos aspectos preponderantes, sobre todo en la garantía del cuidado de su integridad, de su seguridad, de no ser violentado. Miren ustedes, había algunos aspectos que era necesario reflexionar, sobre todo comentarios discriminatorios, humillantes, vejatorios y de promoción, incitación a la violencia que proliferaron en las plataformas digitales. La cuestión aquí era discutir si estaba a cargo del partido político que contrató, que recabó la autorización del padre y del niño para participar en estos videos, en estas actividades políticas o electorales, pues cuidar, por ejemplo, en plataformas digitales, pues la eliminación o eliminar la posibilidad de emitir comentarios pues discriminatorios. Había de todo, comentarios burlescos, discriminatorios, amenazantes en cuanto a su vida, su integridad, entre otros, ¿no? La pregunta aquí es si debía dar ciertos parámetros de garantía en las plataformas que maneja el partido político o que manejaba para evitar pues, la proliferación de pues, este lenguaje que pudiera afectar su seguridad. En este sentido, también se consideraron medidas de reparación integral. En este sentido, se hablaba de dotar de contenido a los lineamientos respecto de esta parte de que se debe entenderse por procurar la garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia. También considerar que, o revisar que en las entrevistas que se apliquen a niñas, niños y adolescentes, a fin de recabar su opinión para el uso de la imagen, voz o datos, se deberá aplicar, desde luego, o procurar una perspectiva intercultural para explicar los alcances de la difusión del material involucrado. También, si los sujetos obligados que recaben la imagen, voz o datos de niñas, niños y adolescentes, pues debían contar con bitácoras y mecanismos para el control del tratamiento, pues de dichos datos, de manera que en todo momento resulte identificable la propaganda, mensajes o actos en que sean utilizados. También se consideró y se discutió si los sujetos obligados que pretendieran difundir por redes sociales, plataformas de video y música o cualquier otro medio asociado a las tecnologías de la información, pues debían informarlo al INE y presentar los protocolos de actuación que seguirían en caso de la interacción en la red y en caso de que se menoscaben o se pongan en riesgo los derechos a la imagen, al honor y en general pues a la dignidad de las personas menores de edad involucradas. Entre otras acciones que se consideraron por parte de la postura minoritaria. Cabe destacar que aquí la postura que prevaleció fue la postura mayoritaria, es decir, se cumple con los requisitos, se cumple con el procedimiento, se cumple con los lineamientos, se cumple con la formalidad y por lo tanto no hay nada más que hacer, no hay que ir más allá. No se atiende no es necesario atender a los aspectos denunciados como pues, la promoción de la violencia en contra del niño, comentarios discriminatorios, vejatorios, estereotipados por su condición de indígena, amenazas de todo tipo. Recordemos que en redes sociales pues, existe la posibilidad de realizar comentarios, enviar mensajes, entre todo tipo. Esta parte no entra al estudio de este aspecto, simplemente no hay una infracción que deba ser, a partir de la cual deba ser sancionada el partido político y por lo tanto se debe absolver al instituto político denunciado, dado que pues acreditó cumplir con los lineamientos y esto es recabar el consentimiento del padre y del niño para llevar a cabo la difusión de la música, de los videos, de su participación en diversos eventos políticos o electorales
y lo demás era circunstancial. La posición minoritaria, pues, como ya lo mencionamos, trató estos aspectos sobre si era necesario imponer un deber de garantía al partido político para evitar la proliferación de este tipo de lenguaje, dado que pues controlaba las plataformas digitales que estaban a su cargo y por supuesto sí le asistía el deber de garantía, de cuidado, de protección de la seguridad, de la integridad del niño involucrado. La posición minoritaria pues llegó a esa conclusión de que sí debía ajustarse pues algunos conceptos como qué debía entenderse por consentimiento informado y a partir de ahí pues revisar si efectivamente los derechos sustantivos que estaban involucrados en la causa debían ser objeto de protección, de garantía y de reparación en su caso. Esta postura minoritaria pues se quedó en eso y el precedente prevalente hasta el momento pues es precisamente ese, ¿no? Es atender a la decisión del niño y como la decisión del niño está plasmada en un video y está plasmada en los formatos que estaban debidamente requisitados, pues no había nada más que hacer. En relación con el otro asunto respecto de medidas de reparación integral con perspectiva intercultural en niñas, niños y adolescentes, fíjense ustedes que nosotros tuvimos por ahí otro asunto, por ahí del año 2020, donde se difunde en una campaña algunas fotografías en Facebook sobre algunos eventos de un candidato a diputado federal por el partido político de Morena, en donde llevó a cabo donde aparecían niñas y niños indígenas. En este asunto, pues, de acuerdo a los lineamientos, pues, se le requirió al candidato involucrado a que, pues, demostrara que siguió el procedimiento para recabar el consentimiento de los niños y de las niñas que aparecen en diversas fotografías difundidas en redes sociales. Estamos hablando de Facebook. Responde que no cuenta con las autorizaciones, y el no contar con esas autorizaciones, pues de suyo implica la aplicación de una sanción. En este sentido, pues estamos hablando de que la sentencia no solamente se hizo cargo de la aplicación de una multa, sino también de la determinación de medidas de reparación integral con perspectiva intercultural. Y se hizo cargo del contexto y de las situaciones en las que se encontraba la comunidad en la que vivían los niños y las niñas que aparecían ilegalmente en esas imágenes. Y además de la imposición de una multa, pues se dictaron medidas de reparación integral como pues la colocación de un extracto de la sentencia en las redes sociales del candidato involucrado, la emisión de una disculpa pública, la solicitud de colaboración a radios comunitarias para que difundieran el extracto de la sentencia. Recordemos que en muchas de las comunidades indígenas en México, en una gran mayoría, pues mucha de la información se difunde a través de la lengua, del lenguaje, y a través del perifoneo, a través de las radios comunitarias, y se solicitó esta colaboración. Hubo perifoneo, hubo difusión de la sentencia a través de radios comunitarias, y particularmente con una perspectiva de infancia, es decir, un extracto de sentencia explicado para que las niñas y los niños pudieran entender o pudieran conocer que tienen derechos y que previo a participar en un evento proselitista, en un evento de campaña, en un evento electoral, pues deben contar con la autorización de sus padres, y también ellos deben dar su consentimiento una vez que se les hubiera explicado pues cuáles son el entorno de su participación,
los aspectos que tienen que ver con pues la aparición en fotografías, en videos, en diferentes tipos de uso de su imagen, en espectaculares. Esta serie de medidas pues también involucraron pues, la necesaria toma de un curso de capacitación a cargo del candidato involucrado relacionado con pues, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas son algunas de las medidas que se adoptaron en esta sentencia y por supuesto algunas situaciones que es importante destacar. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de una violación, de una falta que se dio, de una infracción que se dio en el marco de meramente desde el punto de vista formal, es decir, se incumple con los lineamientos, lo cual daría de suyo a la imposición de una multa, como consecuencia de la imposición de una multa, sino que se buscó que la sentencia tuviera una vocación transformadora, una perspectiva incluyente que permitiera pues, aprovechar la difusión de los derechos en las comunidades que estuvieron involucradas en este tipo de situaciones donde se pasó por alto se pasaron por alto los procedimientos y más allá de los procedimientos, por los derechos que deben garantizarse en el ámbito de las comunidades indígenas, en el ámbito de los derechos de la infancia y de la adolescencia, y que por supuesto pues deben permear en la realidad social y me parece que los juzgadores pues tenemos que ser sensibles a estas realidades y tratar de contribuir de alguna manera a transformar esas realidades que si bien parecerían ordinarias, no lo son, y es importante dar a conocer los derechos que no se conocen, pues evidentemente no se ejercen, y si no se ejercen, pues no se pueden exigir. En ese sentido, pues procurar esta serie de perspectivas con inclusión, con perspectiva de infancia, con perspectiva intercultural, pues permiten de alguna manera tener una sociedad más conocedora de sus derechos, que ejerce sus derechos, más participativa y por supuesto más influyente. Pues de mi parte sería todo. Yo me quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta o alguna inquietud. Gracias. Gracias, magistrado. Por los tiempos, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera preguntarle directamente al magistrado, podríamos hacerlo así. Si no, obviamente levantando la mano y pidiendo el uso de la voz, y si no, para proceder a las preguntas que llegaron a través del chat. No sé si alguien esté interesado. Bueno, de no ser el caso, le comparto, magistrado, las que nos hicieron llegar vía chat. La primera dice así. ¿Ustedes también elaboran documentos en lenguaje sencillo y claro para personas con discapacidad o trastorno del espectro autista para adolescentes? Esta pregunta la hace David Tinoco Romero. Hasta el momento no tenemos un caso en el que hubiéramos, el tiempo que tengo, algún aspecto en el que nos hubieran planteado esta circunstancia. Hemos tenido casos donde tenemos que adoptar medidas respecto de comunidades indígenas, como lo mencioné, pero no hemos tenido el caso de situaciones de resoluciones, y destaco resoluciones, porque sí ha habido trabajos editoriales respecto de personas con discapacidad, pero no hemos tenido resoluciones en el que nos planteen pues alguna circunstancia específica respecto de la protección de la niñez con alguna circunstancia de esta naturaleza.
Creo que cuando tengamos un caso al respecto, habremos de tomar las medidas necesarias para ello, tal y como lo hicimos en el caso que acabo de relatar, o en los casos que acabo de relatar de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Donde no solamente nos debemos quedar con la resolución formal del caso, sino tenemos que ir un poco más allá, tratando de que las resoluciones, que las sentencias, pues permeen en la realidad social y transformen esas realidades. Una segunda pregunta que nos realizan es, ¿se han emitido algún tipo de sanciones económicas o multas a partidos políticos derivado de la afectación al interés superior de la niñez, específicamente en la sala regional especializada? Sí, muchísimas. Han sido muchísimas multas a partidos políticos y a candidaturas, por la violación a la imagen, de niñas, niños y adolescentes en la propaganda política o electoral. Fundamentalmente, el grueso que nos ha sucedido es lo que mencioné en mi exposición, es que no se recaba el consentimiento, no se sigue el procedimiento, no se garantiza adecuadamente pues una mínima protección de los derechos de los niños y de las niñas que aparecen en la propaganda política o electoral. Simplemente a los partidos políticos se les hace muy fácil tomarse la foto con los niños. Yo creo que políticamente ha de ser muy redituable, porque les encanta sacarse la foto con niñas, niños y adolescentes y andarlas difundiendo en redes sociales, o en radio y televisión. En televisión propiamente, en radio pues es la voz, ¿no?, de los niños, que también está protegida, por supuesto, o debiera estarlo, pero sí sucede mucho, ¿eh? Es muy frecuente y se han impuesto multas, y no solamente multas, sino también, como lo mencionaba hace un momento, medidas de reparación integral. O sea, medidas de reparación integral que van más allá o pretenden ir más allá de una multa, de una sanción económica, que buscan generar conciencia en los participantes, en los actores políticos, sobre la importancia que tiene el cuidar adecuadamente a nuestros niños, a nuestras niñas y su participación en el ámbito público, en el ámbito político. Ya lo mencioné, estamos hablando de la toma de cursos de capacitación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre pues la publicación de disculpas públicas, de extractos de sentencia, de extractos de sentencia que vengan con perspectiva de infancia, ¿sí? Muy, muy entendibles, que lo entienda un niño, una niña, muy sencillos, que sean difundidos en el caso de pueblos y comunidades indígenas, en la lengua, en el idioma, y sus variantes, porque en el caso que comenté de esta resolución con perspectiva intercultural, pues encontramos que en un distrito electoral pues había un idioma indígena con diferentes variantes, al menos 3 variantes, y pues ahí se solicita la colaboración pues de las instituciones especializadas en ello para solicitar traductores, grabar los audios, difundirlos, perifonear, solicitar el apoyo a las radiodifusoras comunitarias, pues para que se pueda difundir, para que se pueda divulgar pues una cultura de la legalidad, es abonar a una cultura de la legalidad, a que sepan, a que la población involucrada sepa que existen derechos que que se deben respetar, que se deben ejercer y que se pueden reclamar, y ante quién se pueden reclamar, entonces, o ante quiénes. Entonces, me parece que esto es importantísimo, que las sentencias no solamente se queden en una sanción. En cuanto a su pregunta, pudiera haber sido muy concreta mi respuesta. Pues, ¿ha habido sanciones, ha habido multas? Sí, pero nosotros en la sala especializada no nos quedamos únicamente con la multa. Ya hemos tenido diferentes sentencias en las que hemos incluido estas medidas de reparación integral. Los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, nos permiten o nos han permitido pues orientar nuestras decisiones pues a este tipo de dinámicas, ¿no? Que me parece que
van encaminadas a procurar buenas prácticas judiciales e institucionales para lograr, pues desde luego, pues una mejor impartición de justicia y que esa justicia verdaderamente impacte en la realidad social de todas y de todos. Gracias, magistrado. Tenemos otra pregunta. La siguiente era, ¿las multas o sanciones que ustedes imponen por violación al interés superior de la niñez son susceptibles de impugnación en otras instancias? Por supuesto, por supuesto, gracias, maestra. Sí, nosotros somos la primera instancia en el ámbito federal. La sala especializada es la primera instancia. La segunda y última instancia, órgano de cierre del sistema jurisdiccional electoral nacional, es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía recurso de revisión. Se llama recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, nosotros somos la primera instancia y nuestras resoluciones, nuestras sentencias, son revisadas en caso de interponerse este recurso de revisión en segunda y definitiva instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrado. Tengo más preguntas, pero tengo la mano levantada de Olinka Dávila. Te cedo el uso de la voz, Olinka, si deseas hacerle una pregunta al magistrado, por favor. Hola, buenas tardes. Justo este taller me viene como súper a la medida porque hace unos días veía en redes sociales, en Facebook, la publicación de un policía que pues es su Facebook personal, pero lo tiene público, y entonces en la labor en sus actividades reporta o informa, presume de alguna forma que su unidad rescata a una niña en una colonia. Entonces sacan la imagen de la niña sin testar la cara, sin proteger su carita, y entonces me quedo con esta duda y con esta incomodidad de, bueno, sí, la sacan de como un bosque o algo así, pero se le ve la cara a la niña, ¿no? Generalmente hace un tipo de propaganda para cierto alcalde, pero pasándolo a lo que estamos repasando del caso de Movimiento Ciudadano, que hacen el uso de la imagen de un niño, pero que hay como quiera que sea, si existe un consentimiento por parte del tutor. Me parece que en este caso que les comento, no hay ningún consentimiento, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso para decir, oye, esto no está bien? Porque hay muchos factores que no están regulados, ¿no? Es un perfil de un servidor público, pero está en Facebook, emite ahí una opinión como personal. Pudiéramos decir que no tiene una carga publicitaria o electoralmente, pero ¿qué pasaría en este supuesto que no tiene 2 días que lo vi? A ver, esa es una pregunta muy importante. Bueno, yo, como se habrán dado cuenta, pues yo estoy en la materia electoral, pero en el caso específico que usted comenta, pues ahí tiene que ver con la protección de datos que son confidenciales, ¿no? O sea, la imagen es un dato, debe ser un dato protegido, ¿no? Estamos hablando de datos que deben ser protegidos, que deben ser cuidados. Y pues tiene muchas vertientes, yo veo muchas vertientes desde el punto de vista administrativo, es decir, están obligados a cuidar, pues en su actuar, pues este tipo de circunstancias, ¿no? Este tipo de situaciones que pudieran dar lugar, por supuesto, a alguna medida sancionatoria por parte del funcionario público que estuviera involucrado. O sea, sobre todo tratándose de temas de seguridad o de actividades que realiza en el ámbito de sus funciones. No se debe soslayar este tipo de cuidado que deben tener al momento de llevar a cabo su actuar, ¿no? Es decir, deben cuidar que pues, la imagen no sea difundida, que no sea divulgada, porque no existe una autorización, porque no existe un procedimiento
y porque sí, por el contrario, se puede exhibir indebidamente a la persona involucrada, al niño o a la niña involucrada, puede dar lugar a una identificación del niño o la niña, lo pone o lo sube a un aspecto público, y al ponerlo en un estadio público, lo que hace es situarlo en una especie de vulnerabilidad en cuanto a su integridad, en cuanto a su seguridad, en cuanto a su identificación, en cuanto al lugar donde vive, en cuanto a las circunstancias en las que fue rescatado, etcétera, ¿no? Todo eso se tiene que cuidar, se debe cuidar. Inclusive en su entorno familiar, en su entorno social, en su entorno comunitario, en su escuela, ¿no? Que pueda ser sujeto de un bullying, etcétera. No sé, todo este tipo de circunstancias tienen que cuidarse. ¿Y qué puede dar lugar? Pues a un procedimiento administrativo en el cual pues, pueda el funcionario involucrado de acreditarse que no cuidó, no tuvo un cuidado específico, puede ser sancionado, como sucede en la materia electoral, ¿no? Como sucede en la materia política electoral. Se trata de un tema de cuidado de datos personales, ¿no? Estamos hablando de la imagen, y pues entiendo que las instituciones pues deben cuidar pues la confidencialidad de esos datos. Y por su parte, pues algún otro tipo de procedimiento de carácter civil que pudiera dar lugar a algún tipo de indemnización, ¿no? Por algún tipo de afectación que pudiera derivar de esta serie de omisiones, desatenciones o negligencia. Eso sin, claro, perder de vista pues alguna circunstancia de carácter penal que pudiera derivar, dada el contexto y dadas las situaciones particulares. Desconozco el caso en específico, salvo los elementos que me ha puesto sobre la mesa, pero pues tienen diferentes vertientes. Desde mi punto de vista tienen diferentes vertientes, y sí tienen un deber de garantía, un deber de cuidado y un deber de protección. Si ese deber de cuidado, de garantía, de protección se desatiende, pues evidentemente debe haber responsabilidades. Gracias, magistrado. Por cuestiones de tiempo, me permitiré solamente dos preguntas más. Dice, la siguiente en el orden fue, ¿la esfera de protección para niños con condiciones diferentes es la misma? A ver, ese es yo lo que las respuestas se las puedo dar a partir de lo que ya resolvimos en la sala. Yo no podría darles un parámetro distinto, porque dar un pronunciamiento al respecto pudiera comprometer futuras decisiones que habríamos de tomar en el seno de la sala especializada. Lo que le puedo decir es que a partir de lo que ya hemos resuelto, en el caso de niñas, niños y adolescentes que participan en algún evento proselitista y que tienen alguna situación en específico, una situación de vulnerabilidad o alguna circunstancia que debe ser atendida, como en el caso de pueblos y comunidades indígenas, se han adoptado medidas distintas, medidas adicionales, que permitan, por supuesto, revertir una situación que pudiera representar pues un riesgo superlativo en las condiciones en las que se encuentran en determinado contexto o determinadas circunstancias. O sea, evidentemente en estos casos el tratamiento no es el mismo, pero debe atender a las circunstancias que se presentan, y es deber de la persona juzgadora adoptar todas y cada una de las medidas y hacer uso de cada una de las herramientas jurídicas e institucionales para proteger de manera efectiva, de manera ágil, de manera oportuna, pues los derechos involucrados. Estamos hablando de medidas que tengan que restituir efectivamente los derechos. Y si, dadas las circunstancias, se presentan excepciones o situaciones que hay que sortear, que hay que atender y que hay que considerar, pues es deber de las autoridades, todas las autoridades, incluyendo los jueces y las juezas, pues desde luego
generar las condiciones que permitan atender, combatir las causas y revertir los efectos perniciosos que pudieran derivar de un inadecuado actuar, que más allá de representar una infracción electoral o una infracción de cualquier naturaleza, de cualquier otra materia, pudiera tener consecuencias pues gravosas, ¿no? Tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para lograr una efectiva protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tienen un tratamiento constitucional, de carácter convencional y de carácter legal distinto. Y es en base, desde esa perspectiva de infancia y de adolescencia, que se tiene que resolver, que se tiene que juzgar y que se tienen que atender, reitero, las causas y revertir los efectos perniciosos que pudiera derivar de un mal actuar, de un inadecuado actuar por parte de autoridades o de particulares, ¿no? Esa sería mi respuesta, estimada maestra. Gracias, magistrado. Tenemos una más que dice, desde su punto de vista, ¿cuál es la relación entre el interés superior de la niñez con la argumentación jurídica? Pues tiene una relación muy estrecha y yo podría asegurar que una relación eminentemente indisoluble, porque para poder sustentar una decisión es necesario justificar la decisión, y para justificar una decisión es necesario hacer uso de todas las herramientas argumentativas para poder mostrar a los involucrados que es una decisión sólida, es una decisión convincente y es una decisión plausible que desde luego va a representar, más allá de los intereses de las partes, va a representar un beneficio para los niños, las niñas y los adolescentes, que es precisamente a quien nos tenemos que enfocar. Ya lo mencionábamos hace un momento sobre esta parte teórica que mencionábamos sobre si existe o no un derecho, una potestad de los tutores, de quienes ejercen la patria potestad sobre los niños, o existe una obligación derivada. En ese sentido, pues parece que estamos hablando de responsabilidades parentales que tienen que ver con el cuidado, con la protección, con el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y ese es, en ese aspecto, la argumentación jurídica es fundamental. Yo diría que es esencial. No podemos decir o hablar de interés superior de la infancia o de la adolescencia o sostener este concepto como un concepto vacío. Este principio de carácter superlativo hay que darle contenido, y contenido en cada caso, en cada contexto, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su finalidad, de acuerdo a las circunstancias que lo rodean, y poder atender en cada caso, pues, con razones sólidas y con argumentos que permitan, desde luego, lograr pues una decisión convincente. Los jueces y las juezas hablan por sus sentencias, no únicamente ahora, ya en nuestros tiempos, no únicamente por las sentencias, diría yo, sino también por las cuentas que de las sentencias se dan en cada caso, por la forma en que explicamos nuestras decisiones, por la forma de rendir cuentas en relación a la sociedad respecto de lo que hacemos, y la forma en que esas decisiones van a traducirse en un beneficio social, transformar una realidad social, cambiar determinadas circunstancias. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, pues representar, desde luego, una modificación sustancial en su vida, en el curso de sus actividades, que permita fortalecernos a todas y a todos, pues en cuanto al Estado de Derecho, en cuanto al combate a la impunidad, y en cuanto, por supuesto, a contar cada vez más con más derechos
hacerlos exigibles y contar con tribunales que desde luego den respuesta a cada una de las exigencias. De mi parte sería todo. Gracias, magistrado. Por cuestiones de agenda del magistrado, dejaríamos las preguntas y respuestas hasta este momento y hacerles de conocimiento que las que no fueron respondidas serán remitidas vía correo electrónico al ponente para que nos pueda apoyar con sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues estamos a sus órdenes. Les envío un cordial saludo y muy honrado por la invitación. Me despido. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, les hacemos una cordial invitación a quienes nos acompañan para una foto final. Si gustan prender su cámara, por favor. Muy bien, unos momentos más. Muchas gracias. Pues les brindamos un fuerte aplauso a la distancia a nuestro ponente, el maestro Luis Espíndola Morales, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, quien se tuvo que retirar, y a nuestra moderadora, la maestra Jessica Paloma Báez Benítez. Muchas gracias. Y bueno, de esta manera concluyen los trabajos el día de hoy en el marco del Taller de Argumentación Jurídica 2022. Agradecemos a todas y todos su acompañamiento virtual y a quienes nos siguieron por nuestras redes sociales. Los esperamos el día de mañana para la quinta sesión. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.